¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Juan capítulo 18, pero antes de empezar necesitamos la ayuda de nuestro Padre amado, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos para poder orar. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Una oportunidad más para poder seguir tu palabra, Padre. Ayúdanos, por favor, porque sabemos que nosotros solos no podemos hacerlo, sería imposible. Guíanos con tu Espíritu Santo, guíanos con la claridad, Padre, para poder hacer solo tu voluntad y no la nuestra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con la recopilación. Como sabemos, cada una de las profecías que ya estaban escritas se fueron cumpliendo una a una delante de los discípulos. Al terminar de hablar Jesús, se fueron al, al monte, ¿verdad? Se fueron a un lugar, cruzó el barranco de Cedrón y entró con sus discípulos en un olivar. Se alejó hacia una montaña para poder orar. Y ahí fue donde fue Judas, el traidor. Conocía muy bien ese sitio porque muchas veces había ido también con Jesús. Entonces los principales sacerdotes y fariseos pusieron a la disposición del traidor un pelotón de soldados y policías con los cuales llegó al olivar. Portaban antorchas, linternas y armas. Jesús, que sabía lo que iba a acontecer, le salió al encuentro. Claro, sabemos que primero estaba Judas, ¿verdad? Se acercó donde su maestro y le dio un beso. Y Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas? Y así fue. Después que Judas traicionó a Jesús, Judas se puso a un costado y Jesús se adelantó donde estaban los sacerdotes, los policías, los que iban a apresarlo. Y les dijo: ¿A quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret, respondieron. Yo soy, dijo. Y al oír esto, inmediatamente cayeron de espaldas. Se cayeron, como que dieron un paso atrás y cayeron de espaldas. Y Jesús volvió a preguntar: ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, le respondieron. Ya les he dicho que soy yo. Yo soy el que ustedes andan buscando. Dejen que los demás se vayan. Como siempre, Jesús, hasta el final, siempre trató de proteger a sus discípulos para que no les vaya a pasar nada. Al decir esto, se cumplió lo que no mucho antes había profetizado. Mi protección fue tal que ninguno se perdió. Mas de súbito Simón Pedro extrajo una espada y le cortó de un tajo la oreja derecha de Malco, que era siervo del sumo sacerdote. Pedro, gritó Jesús, guarda esa espada. ¿Es que acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Como sabemos, era algo que tenía que suceder y Pedro no podía intervenir en eso. Entonces Jesús agarró la oreja de Malco y la sanó, ¿verdad? Después de esto, arrestaron a Jesús, lo ataron de manos y lo llevaron primero a casa de Anás. ¿Quién era Anás? Era el suegro de Caifás. Y Caifás, como sabemos, era el sumo sacerdote, quien había expresado ante los dirigentes judíos que era mejor que uno muriera por todos. Pero sabemos que estas palabras eh, era como una profecía que Caifás estaba diciendo de lo que iba a suceder, ¿verdad? Fue enviada por el Espíritu Santo para que él dijera esto. Simón Pedro lo seguía detrás acompañado de uno de los discípulos. Los dos iban atrás para ver a dónde llevaban a Jesús. Como ese discípulo conocía al sumo sacerdote, le permitieron entrar al patio de la casa junto con Jesús. Pero Pedro se quedó afuera hasta que el otro discípulo habló con la muchacha que cuidaba la entrada y ella lo dejó entrar. Pero la muchacha vio a Pedro y le preguntó: ¿No eres tú uno de los discípulos de Jesús? Y Pedro inmediatamente dijo: No, yo no soy discípulo de Jesús. Entonces la policía y los siervos de la casa estaban de pie al calor de una hoguera,
porque hacía mucho frío en ese momento. Y entonces Pedro también se acercó a la hoguera a poder calentarse. Adentro de la casa del sumo sacerdote comenzaban ya a interrogar a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús dijo: todo el mundo conoce mis enseñanzas. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, y los dirigentes judíos me han escuchado. Nunca enseñé en privado lo que no he dicho en público. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntenles a los que me oyeron. Aquí hay algunos de ellos que bien saben lo que dije. Exactamente. Como sabemos, Jesús hablaba en los templos, en las sinagogas, y siempre hablaba en público. Y como él lo dijo, todo lo que decía en público, todos lo sabían, todos escuchaban, ¿verdad? También todo lo que enseñaba en público lo enseñaba en privado. No había algo oculto ni nada escondido. Él siempre fue muy claro con sus palabras, tanto en privado como en público. Nunca decía una cosa y luego otra. Siempre decía y hablaba con la verdad. Y eso nos sirve también a nosotros de ejemplo. Lo importante que es hablar siempre con la verdad, ¿verdad? No importa dónde estemos, no importa si estemos entre dos o nosotros solos. Es importante siempre hablar con la verdad, decir la verdad. Jesús nos lo enseñó. Es la forma en que nosotros debemos hacer como Jesús lo hizo también. Todo lo que enseñemos nosotros a los demás, tenemos que hacerlo también nosotros. No hagamos como los fariseos, ¿verdad? Que decían una cosa y hacían otra. Jesús hacía y decía exactamente. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lo que nosotros decimos, también tenemos que hacerlo, ¿verdad? Si no, de nada vale lo que estamos aprendiendo. De nada vale lo que estamos leyendo. Entonces, Jesús les dijo claramente que él no ocultaba nada y que todo era tan claro lo que él decía y que todos lo escuchaban y sabían lo que él hablaba. Entonces, uno de los soldados le propinó una bofetada a Jesús y gritó: así no se le contesta al sumo sacerdote. Para esto Jesús estaba atado de manos. Y Jesús dijo: si he dicho una mentira, demuéstralo, le respondió Jesús, pues que acostumbras pegarles a los que dicen la verdad. Mientras tanto, Simón Pedro permanecía de pie junto a la hoguera. ¿No eres tú uno de los discípulos?, le preguntaron. Claro que no, respondió Pedro. Pero uno de los esclavos de la casa del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja, le preguntó: ¿no te vi yo a ti en el olivar con Jesús? Pedro inmediatamente negó de nuevo. Y exactamente en ese instante, un gallo cantó. ¿Cómo se debe haber sentido Pedro? Todos sabemos lo que pasó en ese momento. Él recordó las palabras exactas de Jesús. Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Recordemos que Pedro en un comienzo le dijo a Jesús que estaba dispuesto y listo a morir por él y junto con él. Pero después, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Tuvo miedo que lo vayan a meter junto con Jesús y que lo vayan a matar. Y el temor hizo que él negara a Jesús. ¿Y quién puso ese temor en él? El diablo. El demonio es el que pone el temor en nosotros. Entonces tenemos nosotros que estar fuertes y no llenarnos de temores, de miedos, porque eso solo viene del diablo, eso solo viene de él. Las personas que aman a Jesús, las personas que siguen sus palabras, no tienen por qué tener miedo. Nosotros no tenemos por qué temer a nada, porque estamos con nuestro Padre y siempre se va a hacer la voluntad de nuestro Padre sobre nosotros. Entonces, no dejemos que en ningún momento, ni por un segundo, entre un miedo o un temor a nosotros. Y si por ser seres imperfectos entrara en algún momento, oremos inmediatamente y pidamos a Dios que aleje de nosotros esos miedos y esos temores, porque sabemos que en sus manos siempre se hará su voluntad y no la de los hombres.
y que no tenemos que tener miedo absolutamente de nada, porque nuestra vida está en las manos del Padre, ¿verdad? No necesitamos tener miedo alguno. Entonces, esto fue lo que le pasó a Pedro, pero fue tentado en ese momento y por el miedo y el temor a que pasaba. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos da la fortaleza y que tenemos que ser fuertes y no bajar la guardia ante nada. Recordemos, no tengamos miedo. Si tenemos a Dios, no tenemos que tener miedo. Y fue exactamente lo que le pasó también a, a David. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Creo que ya lo he comentado antes. David dijo, pobrecito Goliat, tan pequeño en comparación a Dios, a mi Padre. Igual, no tenemos por qué sentir miedo. Pobrecitos estos miedos, este diablo que quiere tentarme. Pobrecitos. ¿Qué son estos miedos? No son nada a comparación de mi Padre que es todopoderoso. ¿Verdad? Acordémonos siempre de eso, para que no nos vaya a tentar el demonio. Seamos siempre fuertes y mantengámonos firmes. Entonces el interrogatorio seguía en la casa de Caifás. Luego el interrogatorio terminó en las primeras horas de la mañana y lo llevaron al palacio del gobernador romano. Los acusadores no entraron porque aquello los contaminaría. ¿Pueden creer? Los contaminaría, como dicen, y no les sería permitido entonces comer el cordero pascual. No pueden comer el cordero pascual porque los contaminaría el entrar a la casa de Pilato. Pero no los está contaminando más matar al Hijo de Dios. Qué lógica, ¿verdad? Una lógica que no tiene lógica. Como decía Jesús, ustedes se preocupan más de las cosas pequeñas, pero no de las cosas importantes, de las cosas verdaderas e espirituales. Y esta fue una de ellas. Entonces Pilato salió a interrogarlos. ¿Qué cargos presentan contra este hombre? ¿De qué delito lo acusan? No lo habríamos arrestado si no fuera un delincuente, respondieron. Pues llévenselo entonces y júzguenlo según la ley judía, les dijo Pilato, porque es lo que realmente correspondería. Pero ellos no querían eso, porque querían que Pilatos lo crucifiquen. Y les dijo así, queremos que los crucifiques, dijeron, pero para eso necesitamos tu aprobación. Por eso es que lo llevaron obviamente a Pilatos. Pero con esto se cumplió también una de las predicciones de Jesús en cuanto a la forma en que iba a morir. Pilato regresó al palacio y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Y Jesús le dijo, cuando usas la palabra rey, ¿la usas como la emplean ustedes o en el sentido en que la usan los judíos?, le preguntó Jesús. ¿Soy yo acaso judío?, replicó Pilatos. Fue tu propio pueblo, los principales sacerdotes, los que te trajeron aquí. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué delito cometiste? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores habrían peleado cuando los jefes judíos me fueron a arrestar. No, mi reino no es de este mundo. ¿Eres rey entonces?, le preguntó Pilatos. Sí soy rey, afirmó Jesús. Nací para eso y para traer la verdad a este mundo. Quienes aman la verdad son súbditos míos. Una vez más, Jesús nos dice que Él es la verdad, que Él es la luz. Cualquiera que quiera mentir, engañar y oscuridad está lejos de Jesús. Entonces Pilatos, sin esperar respuesta, salió de nuevo ante el pueblo. Este hombre no ha cometido ningún delito, declaró. Pero ustedes todos los años acostumbran pedirme que os suelte a un preso en la Pascua. Así que si lo desean, soltaré al rey de los judíos. Pero obviamente eso no era lo que ellos deseaban, ¿verdad? No, gritaron, mejor suéltanos a Barrabás, gritó toda la turba. Turba que también fue influenciada por Caifás y Anás, que le decían que dijeran esto. Y como pues ellos eran hombres de poder,
y de religiosidad, pues la gente escuchaba lo que ellos decían y así lo hicieron. Toda la gente empezó a gritar que suelten a Barrabás, que como sabemos era un ladrón, era un ladrón, que luego, como sabemos, fue liberado también. Pero acá Jesús nos dice cosas muy importantes. Uno, que Él no es de este mundo. Como sabemos, Jesús pertenece al Padre y viene del cielo, y ese es su reino. Pero también nuestro Padre le ha dado la oportunidad de juzgarnos a nosotros cuando Él regrese. Y es por eso que es importante que entendamos primero todas estas cosas cómo se han ido sucediendo, que todo ya estaba profetizado y que igual se van a ir sucediendo las cosas que están más adelante, que las iremos leyendo como están en Apocalipsis. No hay duda que esto va a suceder. No es que tengamos fe en que va a pasar, en que Jesús vendrá. No. Tengamos o no tengamos fe, Jesús va a venir y esa es una realidad. Por eso tenemos que estar listos para ese momento. También sabemos que Jesús murió por nosotros y esa es una realidad, pasó, es cierto. Y sabemos que Jesús resucitó también y está en el cielo con su Padre. Entonces no hay nada que digamos que podamos decir una esperanza. Tenemos la esperanza en que Jesús regresará y nos salvará. No, es una esperanza, es una realidad. Jesús va a venir. Así como Jesús dijo, voy a morir y al tercer día resucitaré y regresaré al cielo con mi Padre, tal y como Él lo dijo se cumplió. Igualmente Jesús dijo, yo regresaré y regresaré a juzgar a todos según sus obras. No es una esperanza, es una realidad. Así será, porque así lo dijo. Estemos preparados y estamos listos. Valoremos el esfuerzo que Jesús hizo por nosotros. No hagamos caso al demonio, que él está feliz en que le dice a Jesús, Jesús, por qué quieres sacrificarte por ellos? Ellos no te quieren, ellos no te valoran. Estás haciendo esto en vano. No tiene sentido que lo hagas. El diablo siempre estuvo ahí para tentar a Jesús. Pero Jesús nunca lo escuchó y simplemente hizo la voluntad del Padre. Porque Jesús demostró cuánto ama al Padre y cuánto nos ama a nosotros. Bueno amigos, eso ha sido todo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.